Buenas noches. Hoy les vengo a hablar sobre un proceso conocido como la cristalización. La cristalización es un proceso químico por el cual un líquido, una disolución o un gas se transforma en un conjunto de cristales. Dichos cristales son un conjunto de moléculas ordenadas que se enlazan mediante enlaces rígidos entre sí, lo que hace que cada cristal sea propio en su naturaleza y lo que nos da un indicio de saber que la cristalización también nos sirve para purificar sustancias o separar sus componentes. En la siguiente presentación veremos factores que afectan dicho proceso, aplicaciones, unos ejemplos y, para que nos quede un poco más claro, un concepto más a fondo. Bueno, como veníamos hablando, entonces tenemos aquí la misma definición que di al iniciar este video. Tenemos una definición un poquito más concreta y pues es la siguiente. La cristalización es un proceso químico que se puede dar de manera natural o artificial para formar cristales, como lo habíamos dicho, es decir, una estructura ordenada. Se forma a partir de un medio líquido o gaseoso y se diferencia de la precipitación, ya que la cristalización desarrolla un control de los parámetros de proceso y puede producir sólidos amorfos, gelatinosos o alótropos, como los conocemos. Nosotros estamos trabajando un ejemplo de cómo hacer cristales a partir de un proceso que veremos en las siguientes diapositivas a partir de sal y azúcar. Etapas de la cristalización. La primera es la sobresaturación, que quiere decir que en esta etapa al solvente le adicionamos soluto hasta que quede a tope y ya no disuelva y se forme por ende una mezcla heterogénea. Luego filtramos y ese resultado que nos queda es lo que conocemos como un sólido una solución sobresaturada. Y con esta solución, en este caso, empezaremos nuestro proceso de cristalización. Por ende pasamos a la segunda etapa, que es la nucleación. Eh, lo que nos quiere decir esta etapa es que después de filtrado, esa solución, el sólido dentro de ella, se haya desordenado y pues sus partículas deben acercarse a una distancia pues, prudente o suficiente para que se inicie la interacción entre sus moléculas y puedan empezar a interactuar sus partículas, lo que va a hacer que se forme un grupo de partículas y eso se conoce como clúster. Solo es un grupito pequeño de partículas que se va formando por la interacción. Eh, el clúster puede disolverse y formarse las veces que sean necesarias. Eh, Esto con el fin de llegar a una estabilidad y una cristalinidad, o sea que el sólido sea estable y a su vez sea cristalino. Eh, a veces el núcleo aparece de la nada y esto no es ninguna sorpresa porque quiere decir que la homogeneidad es la misma del medio durante el enfriamiento y esto lo conocemos como el proceso llamado nucleación homogénea. Y por otra parte, si el núcleo se da gracias a la superficie aportada por otra partícula sólida insoluble o de las mismas imperfecciones que genera el recipiente, en este caso puede ser por el material o por el tipo, podemos decir que es una nucleación heterogénea y de hecho es la más utilizada y la más conocida. Eh,
en especial cuando se adiciona la disolución, un cristal diminuto previamente obtenido de la especie que queremos cristalizar. En nuestro caso, pues tenemos un recipiente de vidrio, tenemos una solución sobresaturada en él y lo que estamos haciendo es esperar a que los cristales de sal y de azúcar se formen por evaporación lenta del solvente, que es uno de los tipos de cristalización que veremos ahora. Tipos de cristalización. El primero es por eliminación del solvente. Lo que quiere decir es que en el primer caso hay mucho soluto en la disolución, pero la concentración del soluto en los núcleos que se han formado es más alta que en los alrededores. Y estos mismos núcleos son los que actúan de soporte para que las partículas se alojen y empiecen a calzar dentro de las estructuras que van creciendo poco a poco. Y por ende se va formando y a su vez manteniendo la geometría determinada, en este caso un cubo. Eh, Podemos ver también que la eliminación de solvente se da por evaporación y por ende no es necesario utilizar tanto volumen. Eh, lo que usamos es, digamos, calentamos el solvente, empezamos a adicionar soluto y eso lo que hace es generar la sobresaturación y luego se deja en reposo para que inicie el proceso de cristalización por eliminación de solvente. En segundo lugar tenemos la adición del solvente. Es un proceso como inverso al primero que nos da el mismo resultado, solo que en vez de eliminarlo lo adicionamos. Eh, en este caso utilizamos un soluto insoluble, por lo cual la nucleación se verá favorecida al haber regiones móviles y líquidas, lo que hará que allí se concentren las partículas de soluto donde es más soluble. Y en tercer lugar tenemos la cristalización por sonificación. Aquí la base es que un ultrasonido genera y rompe las burbujas pequeñas que se promueven y son las que generan la nucleación, al mismo tiempo que se ayuda a distribuir de manera más uniforme el tamaño de los cristales, pues no es tan conocida, o sea, no es tan usada como las dos anteriores. Métodos de separación. Tenemos el clásico ejemplo del colorante con el que hacen paletas de sabores cristalizadas. Esto se ve mucho en la Ciudad de México. Eh, Suponiendo que ya se obtuvieron los cristales y se han filtrado, eh, el colorante que vemos en cada una de las paletas se obtuvo por una síntesis de un sólido que puede ser amorfo o alótropo. No, sin embargo, estos sólidos que tenemos no se encuentran en su mayor estado de pureza, por lo que se decide calentar un solvente donde el colorante usado es ligeramente soluble y de manera que al adicionar se disuelva con más facilidad. Ya una vez disuelto se adiciona más solvente y se separa la disolución del calor para dejar en reposo mientras la temperatura desciende. Mientras esto sucede, la nucleación se va dando. Por ello, los cristales que se van formando se verán más definidos, con mucho más color, y allí es donde el recipiente se sumerge en un baño de hielo. El frío hace que la cristalización termine, favoreciendo el crecimiento de dichos cristales. Luego estos cristales finalmente se filtran al vacío y se lavan con un solvente insoluble y se dejan secando. Y así se obtienen los cristales para hacer estas famosas paletas. Factores que afectan la cristalización. El primer factor que vamos a ver es la velocidad. Eh, Aquí podemos ver la parte exponencial
y podemos ver una parte lineal. Vemos una región metaestable, una región de nucleación espontánea, precipitados cristalinos y precipitados coloidales. Esto lo que nos quiere decir es más o menos la forma de cómo pueden actuar unos u otros medios o materiales para su respectiva cristalización. Eh, Se pueden controlar esta velocidad de dos métodos directos o formas directas, mediante un grado de sobresaturación o supersaturación o mediante los cambios de temperatura. ¿A qué nos referimos con la supersaturación? Esto nos quiere decir cuánto soluto en exceso se obliga a disolverse por aplicación del calor. En palabras más sencillas, lo que quiere decir es que, digamos, al calentar, cuánto soluto se necesita para que la disolución deje de darse, a pesar de la temperatura que estemos usando. Esto lo que hace es que entre más supersaturada o sobresaturada esté la solución, más rápido se da la nucleación y existe mayor probabilidad de que se formen los núcleos. Esto ayuda a que la cristalización se acelere. Sin embargo, los cristales pequeños tendrán un grado de sobresaturación menor y los cristales grandes, por ende, serán mayores. Es decir, se favorece su crecimiento y no su nucleación. Segundo factor que vamos a ver son los cambios de temperatura. Como vemos, es una campana de Gauss y lo que quiere decir es que si se disminuye la temperatura bruscamente, los núcleos apenas tendrán tiempo de crecer y por ende serán más impuros. El resultado, a pesar de ser más rápido, eh, no da una buena calidad en cuanto a tamaño y pureza. Eh, si en cambio se da a una temperatura constante y lenta, podemos obtener cristales de un mayor tamaño y por ende de mejor pureza. Podemos observar también que en la parte del pico puede subir a su máximo y bajar en el mismo tiempo. Sin embargo, la temperatura al empezar a subir hace que la cristalización sea más rápida y al empezar a bajar puede ser que los cristales estén por encima de un punto de fusión esperado. Vamos a ver unas aplicaciones de la cristalización. Podemos decir que la cristalización es un proceso vital para la obtención de sólidos puros. Esto es lo que generalmente hace la cristalización: purificar sólidos, purificar sustancias y volverlas por ende de alta calidad. La industria farmacéutica también usa estos procesos para la obtención, por ejemplo, de fármacos como la aspirina. Y también lo vemos en los conservantes utilizados en la industria comercial, por ejemplo, en el azúcar. También se ve en la nanotecnología para sintetizar nanopartículas y nanocristales en vez de buscar los sólidos comunes, robustos, grandes. Eh, También la vemos en la elaboración de helados, porque si no se tiene cuidado con el agua, cristaliza en una fase aparte el hielo que conocemos, el hielo común, afectando, digamos, este hielo, la textura y perfección del helado. También afectará su sabor, porque si aparece hielo en grandes cantidades ya no será un helado, sino será un raspado. Algunos ejemplos de cristalización: los famosos copos de nieve se forman a través de un proceso natural. Eh, un cristal de nieve nunca va a ser igual al otro, son únicos. Esto por las condiciones que se presentan durante el crecimiento del cristal. No será siempre la misma fase, de hecho nunca lo será y por ende no existirán dos cristales de copos de nieve iguales. La sal.
La sal también es un ejemplo común de cristalización. Se puede obtener de manera natural, como la sal marina, la sal del agua de mar. Por eso el agua de mar es salada, por la sal que contiene. Es un proceso natural de cristalización. O de manera artificial, como en las refinerías, ¿sí? Como la hacen para la sal de mesa o la sal que usamos de cocina. Esta es la sal que estamos usando en el experimento actual de cristalización. El diamante. El diamante es una piedra preciosa que tiene lugar mediante la cristalización del carbono. Es el material más duro que existe en el planeta, ya que sus partículas, sus cristales, están ordenados de la mejor manera posible y lo más ajustados posibles, por ende su dureza. Y el cuarzo es una gema que se forma a partir de la cristalización de anhidro silícico, el diamante de carbono. Es uno de los minerales que más abundan en, en las rocas y su color es variable. En este caso tenemos un cuarzo translúcido con blanco. Existen muchos más ejemplos, los rubíes, eh, podemos también tomar el azúcar, eh, peritos, zafiros, entre otras joyas preciosas. Y pues esto fue como una breve charla de lo que es el proceso de cristalización. Adjunto esta presentación en un documento para que quede más clara su, su explicación. Y muchas gracias. Eso fue todo. Y anexo el respectivo video con su respectivo documento.